Capítulo 6. Nos llevó menos de 3 días llegar al castillo, días en que los expertos de Genjutsu entre mis tropas nos mantuvieron ocultos. Hicieron capas de ocultación que hacían parecer que solo pasaba el aire. El olor a pino, abedul y tierra húmeda se extendió de sus técnicas para cubrir nuestro olor, y una red de sonidos se extendió de sus dedos que hicieron que el reino animal pareciera cobrar vida. Aún así, nuestros pasos eran tensos. Habíamos dejado atrás las afueras más seguras del país. Aquí, el territorio del clan se extendía en todas las direcciones. En las horas grises antes del amanecer, el castillo de Kumi yacía ante nosotros, un gigante tan grande como una ciudad. El bosque a su alrededor había sido cortado por 1,5 millas en todas las direcciones. El cadáver de un pueblo acurrucado contra la entrada occidental que estábamos enfrentando. Las casas carecían de techos, salvo por vigas carbonizadas. En el centro de esta antigua pira, aunque aún eclipsada por la puerta del castillo, había un campanario de piedra que estaba torcido y azotado por el viento, la mitad de su parte más alta deshecha. Su campana oxidada estaba torcida contra la pared, sin usar durante lo que parecieron siglos. Shikamaru y yo estábamos agachados en una rama, nuestros hombres a unos 200 metros debajo de nosotros. ¿Crees que es de la última guerra, o incluso de antes? Yo pregunté. No podría decir, me dijo Shikamaru. Tengo más curiosidad acerca de por qué Orochimaru hizo su escondite tan cerca de Konoha cuando tenía este bastión en su patio trasero. Quizás no quiso recordar a los clanes la mala historia. Si incendiamos ese lugar durante la guerra, solo caminar hacia una audiencia te hubiera puesto de mal humor. Sin embargo, es una posición tan central. Renunciar a ella es extraño. Supongo. El castillo de Kumi y el área que controlaba yacían encajados entre los nombres familiares de Uma e Iga. Uno al este y otro al oeste. Pasaremos un buen rato apaciguando a los clanes que nos rodean. ¿Es eso o dejar que Iwa lo tenga? Los clanes nos molestarán sin importar lo que hagamos. Es cierto, le dije, levantándome de mi cuclillas. Vamos a hacerlo. No me gusta mirarlo por mucho más tiempo. Salí de la rama, aterrizando frente a nuestras tropas. Algunos tripulaban el cuartel general, pero la mayoría de nuestras fuerzas se alinearon frente a mí. Subaru, que se había sentado en una roca lejos del rango y el archivo, vino a mí, con los ojos saltones. ¿Cualquier cosa? Yo pregunté. Nada, señor. El castillo parece vacío. ¿Y detrás del castillo? No puedo decir, señor. Está demasiado lejos para mi Byakugan. Asentí. Se necesitaría un Iga del calibre de Neji Oyashii para ver más allá de eso. Él retomó su lugar dentro de las filas, y yo me puse en posición frente a las líneas, pasando mi mirada por todas las caras que me miraban. Mantuve un fuerte agarre en mi cara. No podía permitirme una sonrisa nerviosa. Si alguno de ellos me viera nervioso, su moral se dispararía. Esto es, amigos. El gran castillo. Si obtenemos esto, obtenemos Grass. Si obtenemos Grass, podemos empujar a Iwa a su desierto rocoso. Algunos novatos miraron a su alrededor en busca de pistas sobre cómo comportarse. El resto miraba, sombrío y feroz. Hay 4 entradas al lugar: norte, sur, este, oeste. 2 de ellas son las grandes, este y oeste. Esas son las que tomaremos. Shikamaru ya entregó las tareas de su equipo. Aquellos con él tomará la puerta este. El resto va conmigo a la puerta oeste. Una vez que estemos adentro, recorra el lugar de arriba a abajo, luego nos encontraremos en el medio. ¿Alguna pregunta? En el minuto de nuestro silencio, los primeros pájaros despertaron al día. Le dije, bien. Entonces vamos a hacerlo. Golpearon sus puños sobre sus chalecos. Sí, señor. Me incliné hacia Shikamaru. Iré primero. En el momento en que nos veas mudarnos, empezar. Buena suerte. Igualmente. Nos separamos en nuestras respectivas mitades, y mantuve mis ojos pegados al castillo. La operación comenzaría una vez que el primer rayo de sol atravesara a la penumbra del amanecer. Cuando el cielo gris fue atravesado por la luz, caí en un trote fácil. Moverse bajo las ilusiones que nos escondieron fue como caminar con la cabeza bajo el agua. Desde atrás sonaba el susurro de la ropa y el tintineo de los equipos sueltos. Aceleré mi ritmo. Mis pasos se hicieron más largos, más rápidos, más contundentes. Mientras volaba por la llanura, mi shinobi también subió un nivel. Nuestra respiración se unificó, se convirtió en una de emoción nerviosa. Entonces todos corrimos, yo la punta de la lanza. La distancia se redujo.
Cuando el genjutsu no pudo contenernos más, se distorsionó, luego se rasgó como papel mojado sobre nuestras cabezas, revelándonos al mundo. A medio camino del castillo, estábamos a la intemperie, y mi corazón latía fuerte y rápido. La tierra subterránea era tierra compacta. El polvo se hinchó en cada paso. Me esforcé para que mis sentidos se extendieran lo más posible. Una roca, una gota de llamas, cualquier cosa, y podría reaccionar. Que vengan, pensé. Déjalos que vengan. Los separaría. Nos nivelamos con las paredes, pasando por el pueblo en ruinas. Cuando llegamos a la puerta, nadie nos atacó tampoco. La carrera había sido rápida, pero de todos modos me faltaba el aliento, con todas esas personas detrás de mí. ¿Estamos bien?, le pregunté a Subaru. Byakugan miró a lo lejos. Nada por 2 millas, señor. Sin embargo, cuando giró hacia el este, se puso rígido. Ay, Nara-san está bajo ataque, señor. No puedo ver todo, pero sus hombres parecen estar peleando. Así que no habíamos sido lo suficientemente rápidos después de todo. ¿Puedes distinguir más? Lo siento, pero está justo al borde de mi visión. Tendría que acercarme. Entonces haremos eso. Escucha, le dije a mis hombres, Shikamaru ha sido atacado. Olvídate de recorrer el lugar por ahora. Vamos a movernos por el castillo, flanquear a Iwa y darles un pedazo de nuestra mente. Estaba levantando el puño hacia el cielo cuando el suelo emitió un gemido bajo y lastimoso, seguido de un retumbar profundo, como si Gamabunta se hubiera tropezado a kilómetros de distancia y la réplica de su caída solo nos estuviera llegando. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Me di vuelta bruscamente. Subaru. Estaba mirando sus pies, sus ojos pellizcados en un esfuerzo por ver más adentro de la tierra. Era una de las pocas debilidades que tenía Byakugan. Su visión en el suelo era solo una fracción de la distancia visual normal de un Iga. En el momento en que sus ojos se abrieron de par en par, grité: dispersión. La tierra explotó hacia arriba. La tierra y los escombros llovían sobre nosotros cuando el suelo se rompió, separado como carne por el acero. Aterricé fuera de este geyser de sangre y tierra, 2 novatos en mis hombros. Una kunoichi veterana aterrizó a mi lado con 2 más en la espalda. Lo mismo se repitió por todas partes, cuando escuché los gritos de las personas con las que había estado hablando el mes pasado. Al ver el polvo que cubría todo el pueblo, una negrura apretaba mi pecho y me ataba al suelo. Pequeños fragmentos de madera cayeron del cielo, pegados a mi chaleco, los más grandes rebotando. Subaru me estaba hablando. Iwa, emboscada. Ante esas palabras, el negro dentro de mí se diluyó, se puso rojo intenso y salí de mi aturdimiento. Un gruñido pasó por mis labios cuando me lancé al ondulante polvo. ¿Pensaron que tenían la ventaja con esto? ¿Que éramos fáciles de recoger porque ninguno de nosotros podía ver en esta tormenta de polvo? Mostré mis dientes en un gruñido y apreté mis manos. Un torbellino de chakra cortó un círculo de claridad a mi alrededor. Expulsé suficiente chakra a través de mis caminos para mantener los molinos de viento de Fire Country girando durante siglos. El círculo se expandió, alejando el polvo y la suciedad. El viento aullaba en mis oídos. Golpeé mis manos contra el suelo, y con este último gesto envié viento y tierra girando y alejándose. Me puse de pie en un campo de escombros, rodeado por Iwanin en 3 lados. A mis pies yacía un chico de 17 años con apenas una pelusa en la cara. Hace solo una semana me había dicho que había enviado todo su dinero a su abuela civil en Konoha. Ahora, rocas afiladas del largo de mi brazo sobresalían de su sangrienta espalda. Cuando el primer Iwanin vino a mí, empujé más allá de su defensa en 2 golpes, agarré su cabeza y la golpeé en mi rodilla. El segundo y tercer Iwanin se encontraron con un destino similar y despiadado. Luego me pusieron en una pinza de 6 hombres. Antes de llegar a alguna parte, 2 de ellos se hundieron en el suelo como sacos de carne. Subaru los había cortado con golpes precisos. El resto de mis tropas habían despertado a la lucha. La vertiginosa cacofonía de la guerra se instaló a mi alrededor. Resistí la tentación de caer en ese pozo rojo. Fue pesado y sin sentido. Ya no podría permitirme eso si quisiera que mi gente saliera con vida de esto. El Chunin a mis pies había sido la primera muerte bajo mi mando. Maldita sea, sería el último. Necesito ver mejor las cosas, le dije a Subaru mientras avanzaba en la lucha hacia el campanario, llamando a los clones y enviándolos para ayudarlos donde pudieran. Cuanto más llamaba, más débiles se ponían. Sin embargo, no tenían que ser fuertes. Si proporcionaran incluso medio segundo de distracción, serían útiles.
Subaru y yo escalamos la pared de la torre, hasta la cima donde la campana estaba torcida. Escombros y cuerpos cubrían el área antes de la puerta oeste. Como un relámpago, los shinobi se encontraron en un interminable choque de acero. La batalla se había extendido desde la puerta, hacia el bosque, donde dos bolas de fuego se arquearon sobre las copas de los árboles y un muro de tierra surgió en respuesta a media milla al norte de ellas. El agujero por el que había pasado el Iwanin abarcaba la totalidad de la plaza del pueblo. ¿Había sido un esfuerzo de equipo? ¿O una técnica única, trabajada por un shinobi? Si esto último, estábamos en serios problemas. El caos de abajo hizo difícil responder cualquiera de mis preguntas. ¿Ves a alguien allí abajo que pueda ser responsable del agujero? No lo creo, señor, dijo Subaru, mirando a la locura. Nos están igualando en número y fuerza, pero no hay nadie que... Él se detuvo y yo pregunté, ¿qué es? Hay alguien que se acerca desde el norte, señor, y rápido. Sus reservas de chakra son enormes. Subaru dio un paso atrás. Señor, él es familiar. Él es... Desconecté a Subaru, mis ojos se centraron en el bosque al norte del castillo de Kumi. Ahora también lo sentía, y los pelos de mi cuello se erguían como soldados, saludando su entrada. El miasma que era el chakra de Rsi resultó difícil de olvidar. Cómo me había engañado con ese pergamino sellado todavía dejó un sabor agrio en mi boca. Si hubiéramos sido solo nosotros, ya habría saltado por la torre, bloqueando cuernos con él para descubrir quién era el mejor shinobi ahora que no tenía heridas debilitantes. Pero no fuimos solo nosotros. Tenía tanta gente a la que proteger en esta batalla que apenas sabía por dónde empezar. La idea de incluso más muertes bajo mi mando era un punto oscuro en mi mente. Necesito una actualización sobre la situación de Shikamaru, le dije a Subaru. Llega a una posición donde tengas una mejor visión, luego repórtame. Mientras tanto, voy a detener a Rsi. Luego salí de la torre, dejando que la gravedad me derribara. Era hora de una entrada al estilo Uzumaki. Old Toussaint Phase todavía tenía algunas cartas para jugar. Cientos de clones aparecieron a mi alrededor a mitad del vuelo, llenando el aire con chalecos verdes de Junin y cabello rubio. La primera fila y yo aterrizamos en cuclillas que igualaron las explosiones a nuestro alrededor en un trueno. Salimos volando, creando cráteres en nuestra estela. Le siguió la segunda línea de clones, luego la tercera y la cuarta. Pronto el campanario se convirtió en una cascada, cientos de mí inundaron el pueblo frente al castillo, como si una presa rota hubiera cedido por fin. Me separé de la ola, apresurándome a encontrarme con Rsi mientras él aún estuviera lejos de la batalla principal. Eso y los clones fueron todo lo que pude hacer para ayudar a mi shinobi. Pensé en enviarle algo a Shikamaru. A esa distancia, sin embargo, serían idiotas inútiles y más peligro que ayuda. Sin embargo, Shikamaru era la persona más inteligente que conocía. Tenía que estar bien. Rsi me saludó con un gruñido. Usted. Gruñí sí, yo. Luego saltamos el uno al otro. El mundo que me rodeaba era un cráter. El sol de la mañana había dado paso a la lluvia, convirtiéndolo en un pozo fangoso. La tierra húmeda, la hierba y la sangre manchaban mi cara, cabello, brazos y piernas, y todo lo demás en el medio. La barba de Rsi tenía una costra marrón. Una capa de suciedad cubría sus ojos. Él desapareció de mi vista. Al chirriar de botas embarradas, me di la vuelta, con el brazo cubierto por el viento. Corté la roca que venía hacia mí y me encontré con Rsi en el aire con una patada que envió el viento y el barro desgarrándolo. Obtuvo algo más en sus ojos y gritó una maldición. Girando sobre mi eje, me empujé hacia adelante con una ráfaga de viento, acelerando y girando. Esta vez mi pie se conectó. Hubo una corta lucha mientras caíamos, luego la fuerza de la patada lo abrumó. Lo torpedeé hacia el suelo, donde rebotó antes de deslizarse con fuerza por el barro. Cuando estaba a punto de presionar el ataque, las fauces abiertas de un dragón de tierra se levantaron del suelo. Un clon me sacó del curso de colisión, pero Rsi había anticipado la evasión. Una bala de cañón fangosa me golpeó en el estómago. Mis clones explotaron en humo, mientras me estrellaba contra el suelo en el otro extremo del cráter. Mi mundo giró. Un aluvión de proyectiles de barro me mantuvo inmovilizado. Levanté los brazos para protegerme. Cuando parpadeé, tuve un momento de desplazamiento mental cuando el recuerdo de un clon moribundo me distrajo. Me vi parado junto a una kunoichi de Konoha que había perdido el equilibrio en la hierba manchada de sangre. Era joven y vomitaba, sentada al lado de otra Konoha nin cuya herida de estómago gigante estaba medio cerrada por un lado mientras que el otro tenía fugas intestinales. Le dije que se levantara.
Ella me miró fijamente, sin comprender en sus ojos. Era Izuna, cabello oscuro recogido de la manera que Sakura le había enseñado para el combate. Algo de eso se pegaba a los mocos y al sudor de su rostro. Entonces el clon tomó un aparato de shuriken en la parte posterior de mi cabeza. Otro parpadeo, y Rsi estaba frente a mí, con el puño hacia atrás. Recibí el golpe, que me llevó más adentro del cráter, luego le grité con suficiente viento y furia como para despegarlo de mí. La cara de Izuna apareció en mi mente una y otra vez, y seguí gritando incluso cuando el viento ya se había ido. Salí corriendo de la sangrienta sangría que había dejado en el cráter y me lancé hacia adelante. Señor. Cuando Subaru aterrizó detrás de mí, el ticker en mi pecho subió como una etiqueta explosiva. Había olvidado que lo había enviado a recopilar información. Este cráter no era lugar para un shinobi ordinario. Llamé a otra ola de clones. La mitad de ellos fueron a apoyar a mis tropas. La otra mitad se suicidó contra Rsi. Informe, mordí. Cuando dejé de moverme, me dolían los costados. Son los clanes, me dijo Subaru, sus ojos parpadeando sobre mi hombro donde Rsi estaba diezmando mis clones. No tengo recuerdos de ellos. Mi propia muerte fue un hecho bastante común que no me pareció tan extraño ni tan impactante. Narasan se está rompiendo bajo el ataque. Lo tienen rodeado con Iwa y poco a poco van ganando terreno. Tal vez pueda aguantar unos minutos más, pero ¿pérdidas? Pregunté, casi esperando que Subaru sacudiera la cabeza. Tuve fe a pesar de luchar contra números superiores, Shikamaru habría ideado una forma de mantenerlos con vida. No tengo números concretos, pero parece que la mitad ya se ha ido. Mis rodillas se convirtieron en agua. Medio. La masa negra que se retorcía dentro de mí estaba creciendo, alejando todo lo demás. Esta vez no habría ira para hacerlo explotar. Me seguiría vaciando. Señor. El grito de pánico de Subaru me hizo levantar la vista. Rsi había terminado con mis clones. Parecía más molesto que frustrado. ¿Y por qué sería él otra cosa? Estaba jugando un juego por tiempo y estaba ganando. Llama al retiro, le dije a Subaru. Mi voz sonaba muerta para mis oídos, y apagada, como si viniera de muy lejos. Nos vamos al lado de Shikamaru. Diles a los hombres que lleguen rápido. Rsi levantó la ceja. Había escuchado mi orden. ¿Te vas tan pronto, Uzumaki? No tuve un regreso ingenioso para él. Salté del cráter, y desde allí despegué junto a la pared del castillo de Kumi, Subaru y el resto de mi shinobi cayeron a mi lado. Rsi solo hizo un esfuerzo simbólico al seguirnos. Su objetivo era el castillo, y lo había logrado sin ningún problema. Con los ojos bajos, corrimos hacia el este, la lluvia azotaba nuestras caras mientras los vítores de Iwa se elevaban detrás de nosotros. La ciudad en la que nos detuvimos durante la noche durante nuestro retiro estaba a unas horas de ruina al sur del castillo de Kumi. En cada guerra se había reducido a escombros. Sin falta, la gente lo había vuelto a construir, solo para que el ciclo se repita. Hasta hace poco más de una década. Las familias que habían estado viviendo aquí estaban dispersas por las aldeas cercanas o emigraron más al oeste hacia las ciudades más grandes cerca de la frontera con Rain Country. Estaba sentado en la cima de una torre. Estaba cubierto de musgo y daba a la mayoría de los bosques. La lluvia había cesado hace un rato y el sol de la tarde hacía que las hojas mojadas brillaran como rostros llenos de lágrimas. Me llevé una jarra de sake a los labios y tomé un trago, mirando al mundo, intentando pero incapaz de olvidar. Mi mente había estado jugando con los recuerdos de mi clon por un tiempo. Fue un teatro que dio forma al horror alojado en mis entrañas y llenó los colores para mí cuando me di cuenta de lo que había escuchado y visto, pero que no entendí del todo. Había conocido la brutalidad antes. Habiéndolo visto desde 1000 ángulos, me había vuelto inmune a mi propia muerte. ¿El de otras personas? No tanto. Cuanto más rebelde y golpeado habían estado mis clones, más estaba. Olvidé mucho, pero los recuerdos realmente feos se quedaron. Sin embargo, antes de hoy, cada vez que había tratado de proteger a alguien, había funcionado. Ahora veía a Izuna una y otra vez. Estaba vomitando en la hierba, parecía perdida, su cara manchada de sangre y suciedad. Después de que mi clon murió, ella también lo hizo, y fue una de las docenas que vi de primera mano. En general, habíamos perdido un tercio de nuestras tropas, la mayor parte del lado de Shikamaru. Había matado al mismo Iga y Yuma, pero los clanes habían sido ayudados por más Iwanin, disminuyendo sus números rápidamente. Lo que significaba que los clanes ahora estaban reducidos, y nosotros también. Desearía poder decir que si mis clones fueran más fuertes a largas distancias, no hubiéramos perdido tantos.
Pero era una mentira. No lo deseaba. ¿Cuántos más de esos recuerdos podría tomar? Quien haya puesto esa técnica en el pergamino prohibido era una persona inteligente. Mi dinero estaba en Gigi. Colgando mis pies de la torre, me recosté y cerré los ojos. Otro recuerdo estaba surgiendo. Traté de beberlo pero mi mano tembló y algo de sake se derramó, goteando por mis labios. Mi mano se revolvió sobre mi pecho hasta que encontró el colgante giratorio. Lo agarré con fuerza, como si fuera la última cosa sólida en la tierra. Pensé en Chie y la noche en la nariz pedregosa de mi padre, cuando todas las luces se encendieron y dejaron a Konoha en un lugar deslumbrante y brillante en la oscuridad. No duró día y Suna de nuevo. Pensé que tenía la cara de Hinata por un momento, pero luego era la de ella, llena de sangre. Solté una carcajada, un gruñido, no sabía de qué se trataba. Al momento siguiente escuché algo romperse a mi lado, y mis ojos se abrieron de golpe. Mi mano estaba roja. Había fragmentos esparcidos alrededor de mi brazo, y sostuve unos cuantos más en mi puño cerrado, la botella se fue. Permanecí así durante horas, hasta que el sol se dio nuevamente a la lluvia y lavó la sangre. Las gotas de lluvia me golpearon. No me importó, le había llevado casi un día, pero cada vez era más fácil concentrarse. Tenía mi mente en un solo recuerdo. Me hundí en él, traté de vivirlo desde todas las perspectivas. La lluvia ayudó. Me resultó más fácil recordar cómo los pasos de Hinata habían susurrado sobre el agua, la luna brillando sobre su cabello mojado, el agua corriendo de la cascada ocultaba mis pasos mientras la veía bailar. No sabía que la gente pudiera moverse con tanta gracia. Me llevó años admitirlo, pero estaba seguro de que fue el momento en que me enamoré de ella por primera vez. Pasos surgieron detrás de mí, salpicando. Deberías entrar. Hará un viento frío esta noche. Si te quedas aquí, morirás de frío. El recuerdo de Hinata desapareció como un clon. Shikamaru se puso de pie sobre mí en pantalones de combate, sosteniendo su chaleco roto como un escudo contra la lluvia. Le dije, el césped está hecho, Shikamaru. El castillo es de Iwa y nuestras tropas están casi a la mitad. No tenemos nada que hacer aquí. Todo se ha ido a la mierda. Tal vez. Tal vez no. Puede que queden algunas opciones. Sin embargo, podemos hablar de eso adentro. No dejaría que un perro duerma afuera con este clima, y mucho menos un amigo. La lluvia goteaba a través de los agujeros en su chaleco, en su cara. Se necesitarían más hombres de los que tenemos para controlar Grass. No podemos. Siempre hay alguna forma de avanzar. ¿Tú crees? No puede hacer daño pensar eso. Hizo una pausa y luego agregó, esta es la primera vez que te veo así. Aprieta, Naruto. Siempre hay una manera. Volví a mirar el cielo que caía sobre nosotros. Este lugar está hecho para... murmuró por lo bajo. No me sorprendería si fuera su palabra favorita. Levántate ahora, o haré que mis sombras te arrastren dentro de todos los demás. Soy tu oficial al mando. Todo lo que quería era que me dejara solo con el único buen recuerdo que había hecho entre los 100 horribles. Él entrecerró sus ojos como escarabajos hacia mí. Había una mirada torturada que desapareció un momento después. ¿Crees que me importa? Dijo en voz baja. Perdí docenas hoy, algunos de los cuales he conocido por años. Puedo soportar tu reprimenda. Ahora actúa como un oficial al mando y levántate. Lo he tenido con este día. No vas a lograrlo. Peor. Me alcanzó el brazo y, tras un momento de vacilación, lo tomé y dejé que me pusiera de pie. Estaba mojado y sucio, mis sandalias chirriaban y salpicaban mientras caminábamos dentro de la torre y bajábamos las escaleras de caracol. Las antorchas iluminaban el camino. Eran boyas de luz en un mar de oscuridad. No muchos, pero suficientes para señalar el camino. Shikamaru se detuvo debajo de una de las antorchas cuando estábamos a medio camino de la torre. No quieres que te vean así. Tu moral es la moral de ellos. Si uno cae, el otro lo sigue. Tenía razón en que hice una visión lamentable. Dada nuestra situación actual, no estaba seguro de qué exactamente la moral nos alcanzaría, pero embellecer se tomó un esfuerzo lo suficientemente pequeño. Me envolví en un capullo de viento, colocando la antorcha y su sombra cerrando. Una vez que estuve seco, bajamos al salón principal adyacente a la torre. Era un edificio sólido de piedra con una habitación en la parte trasera que contenía una mesa y una cama desvencijada. El olor a gachas de cebada llenó el pasillo. En una esquina, cualquiera que tuviera un conocimiento pasajero de las artes curativas estaba tratando a los heridos. Evité mirar allí. Vería a Izuna en cada uno de ellos.
Los otros shinobi estaban comiendo o calentándose alrededor de las fogatas, conversando en voz baja. Se callaron cuando cruzamos el pasillo. Fuerte ahora, dijo Shikamaru en voz baja. No dejes que vean la debilidad. No estaba interesado en la farsa, pero aún cuadré mis hombros, reafirmé mis pasos y caminé hacia la habitación al final del pasillo. Una kunoichi me llamó la atención. Se sentó cerca del fuego, sosteniendo un tazón de gachas. Asentí con la cabeza. El pequeño fuego que quedaba en mí, puse ese asentimiento. Hice lo mismo con todos los demás shinobi cruzando los ojos conmigo. Cuando por fin Shikamaru cerró la puerta detrás de mí, me hundí en una silla. Había sido una caminata agotadora. Eso no estuvo tan mal, dijo Shikamaru, tomando asiento en el lado opuesto de la mesa. Insonorizó la habitación con una ilusión menor. Algún tipo de discurso hubiera sido bueno, pero podemos dar uno mañana una vez que tengamos un plan. ¿Qué te hace estar tan seguro de que tendremos un plan para entonces? Se recostó en la silla. Necesidad. La única necesidad que vi en ese momento fue obtener más sake. Fui un idiota por haber aplastado esa botella y se lo dije a Shikamaru. Sacó un cigarrillo y lo encendió con un golpe de su uña. Sopló humo. No creo que seas un idiota. Puse mi barbilla en mi palma y lo estudié. Parecía miserable y, sin embargo, se soportó con una sensación de confianza que me sorprendió. Con toda esa muerte hoy. ¿Estaba sintiendo lo mismo que yo y lo escondió mejor? Tal vez fue porque sabía que podía salir de cada situación. Si tan solo fuera tan inteligente como él en este momento. Podría haber usado algo de esa confianza. Hombre, le dije con una sonrisa cansada, si fuera una niña, estaría sobre ti. No es de extrañar que Ino se haya enamorado de ti. Temari también, ahora que lo pienso. ¿Alguien más? ¿Qué hay de Sakura? Hablar de cosas intrascendentes se sintió bien. Antes de que pudiera continuar, Shikamaru me interrumpió. ¿Todavía estás borracho? La punta de su cigarrillo brillaba roja. Sacudió la cabeza. Deja de eludir la realidad, Naruto. Tenemos problemas con los que lidiar. Sus palabras me dejaron en silencio. Miré por encima de su hombro a la pared. No pensé en nada en particular, pero cuando dejó caer el cigarrillo al suelo y lo apagó con el pie, le dije, ¿qué querías decir con necesidad? Sacó otro cigarrillo y también lo encendió. Estamos aquí para quedarnos, es lo que quiero decir. Danzo no nos recordará. Para bien o para mal, Grass se ha convertido en nuestra carga, y tenemos que aprovecharla al máximo. Sin embargo, eso no nos da ningún tipo de plan. No es así en este momento. Pero podríamos tener uno mañana si pensamos bien. No es que tengamos algo más que hacer. Entonces lo hicimos. La noche se prolongó. La luz de la luna se filtró a través de la ventana enrejada. Una cosa estaba clara. Sin más tropas, no teníamos velas en Grass. Mientras estábamos analizando las opciones, me pregunté cómo le iría a Shino y si había encontrado el mismo tipo de problema. Al final, Shikamaru me convenció de tragarme mi orgullo y pedirle refuerzos a Danzo, a pesar de que nos había dicho que no habría ninguno. Fue una de las pocas cosas que pudimos hacer. Dañaría mis posibilidades de convertirme en Hokage, pero incluso mientras pensaba eso, supe que era un pensamiento egoísta y lo abandoné. Con los huesos desnudos de un plan presentado, Shikamaru fue a un rincón de la habitación y se durmió con la cabeza sobre el chaleco. El piso estaba lleno de colillas de cigarrillos. Un paquete vacío yacía sobre la mesa, y me quedé sentado mirándolo por un buen rato. Luego tomé un pergamino del bolsillo interior del chaleco, papel sin sellar y tinta, y me puse a escribir la primera de muchas cartas que llegarían a Konoha, mucho antes de que mi carta a Hinata estuviera lista. Dirigí la carta a Sakura. Como la mentora de Izuna, ella había asumido toda la responsabilidad y se lo diría a los padres. El recuerdo de la muerte de Izuna surgió como un espectro mientras escribía, y tuve que estabilizar mi mano mientras el pincel parpadeaba en el papel para no hacer que mi escritura fuera aún más difícil de leer. Ella murió valientemente, cumpliendo su deber como médico ninja hasta el último momento. Mi mano apretada alrededor del pincel. No teníamos cuerpo para una ceremonia de despedida apropiada. Todas estas personas alimentarían el suelo, y sus espíritus deambularían, intactos por la liberación del fuego. Finalmente terminé la carta y comencé otra. Hice todo lo que pude antes de que mi vista se volviera borrosa y me durmiera. Una vez que desperté porque Shikamaru había comenzado a retorcerse, pero estaba demasiado cansada y cerré los ojos, y me fui nuevamente un segundo después. Cuando me desperté de verdad, los ronquidos vinieron del rincón de Shikamaru.
El sol proyectaba una barra dorada en la habitación, brillando en mis brazos que había usado como almohada. Había sido un sueño extraño. Lleno de violencia y asesinato, pero también de belleza y gracia. Había visto mucha gente en él. Algunos lo sabía, otros no. Hinata estaba allí, e Izuna y Kikou. En algún lugar, Danzo también acechaba. Mientras me paraba y me estiraba, mi mente vagaba, tratando de reconstruir el sueño. Había peleado frente a una cascada. Hinata había estado bailando allí, pero ahora el agua se estaba poniendo roja y los cantos rodados bloquearon la mayor parte, deteniéndolo. Me detuve a mitad de camino. ¿Cuánto se tardó en redirigir una cascada? ¿O para hacer explotar una presa? Bajé mis brazos, mirando a Shikamaru maravillado. Su fe de que algo iba a suceder me había impedido romperme ayer. A estas alturas ya debería haberme acostumbrado a que él tuviera razón, pero aún así me sorprendió cuando sucedió. Dijeron que pensar fuera de la caja. Dije que se joda eso. Una caja era demasiado pequeña. Un Uzumaki debería pensar en grande. Pensar fuera de un país entero era más mi estilo. Necesitaba más tropas, eso es lo que habíamos establecido ayer. Sin embargo, mi salvación no estaba en Danzo, sino en Cascada. Los esfuerzos guerrilleros de sus shinobi restantes mantuvieron a Iwa alerta. Sin embargo, nadie disputaría que Waterfall en su conjunto pertenecía a Iwa, ya que la pelea allí estaba llegando a un final lento y doloroso. Y una revuelta renovada y concentrada era poco probable, ya que la mayoría de la resistencia se había dividido y extendido por todo el país. Todo lo que les quedaba era asaltar convoyes y ser tan molestos como pudieran. A tal efecto, Konoha les proporcionó armas, comida e información, con la esperanza de mantener viva la lucha el mayor tiempo posible. ¿Podría convencerlos de que me ayuden? ¿Cuáles fueron mis opciones? Miré a Shikamaru todavía sentado dormido contra la pared. Esta vez no iría solo. Tenía la mejor mente en los países elementales a mi lado. El mejor amigo, también, ahora que lo pienso. Sería un idiota por no llevarlo conmigo. Me puse el chaleco e intenté despertarlo. El día se estaba acabando, y teníamos planes para hacer.